Todos pensaban que el niño solo sentía lástima por el caballo hasta que reveló por qué no podía dejarlo solo, y nadie pudo contener las lágrimas. El rechinar de un lujoso tráiler color dorado retumbó en el camino de tierra levantando una nube de polvo que se extendía bajo el sol abrasador. A su paso, los habitantes de aquel pequeño y polvoriento poblado al interior de México miraban con curiosidad y recelo. No era habitual que un hombre acaudalado de traje impecable y zapatos relucientes circulara por un lugar olvidado entre montañas y milpas secas, pero aquella tarde Santiago Maldonado, de piel clara y fama de empresario exitoso, llegó con un objetivo muy distinto al que sus escoltas imaginaban. «Señor Maldonado, ¿está seguro de querer detenerse aquí?», preguntó uno de sus hombres, un tipo corpulento con oscuros lentes, al ver el sendero que desembocaba en un viejo establo semirruido. «Por supuesto», respondió el millonario con frialdad, observando con desdén las casas de adobe a lo lejos. «Los negocios están donde uno quiera encontrarlos, o donde uno quiera dejarlos». Mientras el tráiler avanzaba, su interior rechinaba con movimientos bruscos. Dentro, amarrada y con la cabeza gacha, se encontraba Estrella, una yegua de pelaje marrón y ojos apagados. Su pata delantera izquierda se apoyaba apenas, temblorosa por el dolor de una reciente lesión. El vehículo se detuvo al fin en la entrada de aquel establo destartalado. El dueño del terreno, un hombre mayor que se hacía llamar Don Aurelio, salió temeroso y quitándose el sombrero. «Buenas tardes, patrón. Usted me dirá en qué puedo servirle». Santiago Maldonado salió del tráiler junto a dos hombres fornidos. Lanzó una mirada desdeñosa al lugar. Unos corrales medio rotos, un corralón sin techo y poca vegetación. Se hizo a un lado para que bajaran a Estrella, que relinchó con un sonido débil y lastimero. Sus cascos resonaron en la rampa como un lamento. «No más necesito deshacerme de este problema», dijo Santiago como si estuviese hablando de un objeto inservible y no de un animal herido. «Me costaría más curarla que lo que vale. Supongo que usted la puede dejar por aquí o desollar. Me da igual». Don Aurelio tragó saliva sin saber cómo reaccionar ante semejante petición. Observó el tobillo inflamado de la yegua, sus costillas casi visibles por una mala alimentación. El hombre quiso replicar que aquello no era correcto, que ningún animal merecía tal desprecio, pero la mirada arrogante de Santiago lo silenció. Sabía que aquel ricachón tenía fama de peligroso. Tenía empresas, influencias, un apellido respetado y temido. No era un simple turista. Sin más, Santiago dio media vuelta, se subió al tráiler y ordenó a sus guardaespaldas que lo siguieran. Unos billetes sucios quedaron en manos de don Aurelio, quien vio con impotencia cómo el lujoso vehículo desaparecía dejando polvo y un silencio incómodo. Fue entonces cuando Estrella, al intentar caminar, se tambaleó y cayó sobre su rodilla adolorida, relinchando de puro dolor. El anciano temió que en cualquier momento los hombres de Santiago regresaran. No se fiaba de la gente poderosa y con la situación complicada del pueblo, lo último que quería era problemas. Pero en ese instante, a pocos metros de allí, un niño de apenas 12 años observaba la escena con ojos muy abiertos. Se llamaba Diego, de piel morena, flaco, con el cabello negro y desaliñado. No tenía familia conocida y vivía vagando por las calles polvorientas de aquel villorrio. Al ver a la yegua herida, sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué la abandonan así?, se preguntó mientras su corazón latía con fuerza. Diego se acercó con cautela, alzó la mano para acariciar el hocico de Estrella, quien se estremeció temerosa de que la lastimaran otra vez. El niño la miró fijamente y con su voz suave le susurró: «Tranquila, no te voy a hacer daño». La yegua lo miró con un atisbo de esperanza, como si comprendiera que en esos ojos infantiles había compasión genuina, no odio ni crueldad. Don Aurelio, detrás de él, sacudió la cabeza con preocupación. «Chamaco, no te metas en esto. Esa bestia no tiene salvación. El hombre que la trajo ni se inmutó de dejarla aquí tirada. Esa pata está muy mal,
Y yo no tengo dinero para remedios ni para comer yo mismo. Diego, sin voltear la mirada, continuó acariciando el lomo de Estrella. Su instinto le dictaba que debía ayudar, aunque él mismo no tenía más que la ropa vieja que vestía y unos cuantos pesos ahorrados de cuando limpiaba parabrisas. Unas voces burlonas de otros niños se escucharon a la distancia. Diego, cuidado con la yegua coja, te va a pegar sus pulgas, jaja. Diego endureció el gesto. Era la misma pandilla de chicos que se burlaban de él día tras día. Ser un niño de la calle ya era duro, pero además era el blanco preferido de insultos y bromas pesadas. Con todo, Diego ignoró sus risas. En sus ojos solo veía la necesidad de Estrella. «Señor», dijo finalmente el niño dirigiéndose a don Aurelio, «¿me deja quedármela un tiempo? Yo puedo intentar curarla». El anciano se rascó la barba, mirando la débil figura de la yegua y el brillo decidido en los ojos del muchacho. Se encogió de hombros. «Haz lo que quieras, mi hijito. Yo no puedo dar ni una paca de alfalfa con la sequía. Mis gallinas apenas comen. Esto es responsabilidad tuya». Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Diego buscó un lugar para Estrella dentro del establo medio en ruinas. Con manos temblorosas revisó la hinchazón en la pata delantera. Aunque no era veterinario ni entendía de curaciones, recordaba algunos consejos que le había dado doña Carmen, una viejita del pueblo con fama de curandera y que vivía a varias cuadras de la plaza principal. Quizás ella podría ayudarlo. ¿Una curandera podría salvar una yegua en ese estado? La duda carcomía la mente de Diego, pero su corazón se negaba a rendirse. Recordó las veces en que doña Carmen había sanado niños con fiebre o ayudado a parir animales en las granjas cercanas. No perdía nada intentando. Esa noche, Diego se acomodó junto a Estrella, cubriéndola con una vieja manta que encontró en el establo. Ladridos lejanos de perros callejeros rompían el silencio. El niño miró la oscuridad del cielo y susurró: «No sé de dónde vienes ni por qué te abandonaron, pero te juro que te voy a ayudar. Yo sé lo que es estar solo y hambriento». Cerró los ojos y recordó los momentos en que él mismo sintió que la calle lo devoraba. Noches sin un pedazo de pan, lluvias torrenciales que lo dejaron tiritando sin tener un techo seguro, miradas de desprecio de gente que no le daba ni un saludo. Pero en su interior, una pequeña llama de esperanza siempre había ardido. Esa noche, con su mano apoyada en el costado de la yegua, esa llama se convirtió en una determinación inquebrantable. A la mañana siguiente, la noticia de que Santiago Maldonado había dejado una yegua coja se propagó como pólvora por las calles polvorientas del pueblo. Unos lo criticaban por su crueldad, otros simplemente se encogían de hombros y decían: «Así son los ricos, no más piensan en ellos». Pero nadie imaginó que un niño de la calle tuviera el coraje de querer salvar al animal. Diego despertó sobresaltado al sentir que Estrella movía la cabeza buscando agua. Salió corriendo hacia una bomba vieja que quedaba cerca de la plaza, llenó un cubo con esfuerzo y regresó. El sol despuntaba y los primeros vecinos abrían sus puertas. Algunos miraban con curiosidad cómo aquel mocoso sin hogar corría sosteniendo un balde casi más grande que él. «Oye, Diego, ¿a dónde llevas ese agua?», preguntó un vendedor de tamales. El niño no respondió. El tiempo apremiaba. Encontró a Estrella sedienta, con el hocico reseco por la fiebre. Mientras bebía, Diego acarició la crin enmarañada, tratando de transmitirle un poco de consuelo. Cuando estuvo seguro de que había tomado suficiente, se armó de valor y decidió dar el siguiente paso: buscar a doña Carmen. Recorrió las calles polvorientas sintiendo las miradas de la gente. Unas mujeres lo señalaron, cuchicheando: «¿Qué hace ese huerfanito corriendo por ahí? Dicen que quiere salvar un caballo cojo. Pobrecito, ni para él tiene y va a alimentar a un animal». Pero Diego, con el sol abrazando su espalda, mantuvo firme su propósito. La casa de doña Carmen era modesta, con paredes encaladas y un techo de tejas despintadas. Tenía un jardín lleno de hierbas medicinales y un altar con imágenes de santos y veladoras.
La anciana de cabellos grises y piel clara curtida por los años salió al encuentro en cuanto escuchó la voz de Diego. «Doña Carmen, por favor ayúdeme. Tengo una yegua muy enferma, se llama Estrella. Se la abandonaron y...» La mirada compasiva de la mujer lo interrumpió. Le ofreció un vaso de agua y lo dejó entrar a su sala modesta. Luego de escuchar la historia, doña Carmen suspiró. «Hijo, no tengo muchos recursos, pero trataré de enseñarte lo que pueda. Un caballo necesita más que voluntad para sanar. Necesita alimento, curaciones, descanso. ¿Tienes cómo conseguirlo?» Diego bajó la cabeza, sintiendo que su plan era demasiado ambicioso. Sin embargo, la voz firme de la anciana lo animó. «Pero si estás dispuesto a luchar por ese animal, cuenta con mi ayuda. Haremos un ungüento para la pata y te enseñaré a ponerle compresas de hierbas. Además, necesitarás algo de heno y vitaminas». La sonrisa de gratitud de Diego fue tan grande como el mismo sol. Sabía que no sería fácil, que la gente se burlaría de él y que podría fracasar. Pero había encontrado una aliada, doña Carmen y su sabiduría. Después de todo, un corazón valiente podía hacer milagros cuando se negaba a rendirse. Sin saberlo, ese sería apenas el inicio de una cadena de solidaridad que comenzaría a surgir en el pueblo. Pero también desataría la furia de un hombre poderoso que no toleraría la desobediencia ni la exposición de sus actos crueles. ¿Diego lograría salvar a Estrella? ¿Qué sucedería cuando los hombres de Santiago Maldonado regresaran? Las semillas de la esperanza estaban plantadas, pero el peligro acechaba en cada esquina. Un susurro de rumor se extendió por todo el poblado, tan pronto como el sol alcanzó su cenit. Desde las ventanas y zaguanes, las miradas se clavaban en Diego, el niño de la calle que contra todo pronóstico se afanaba en reunir medicinas y un puñado de víveres para la yegua abandonada. Aquella mañana, la figura de Diego corriendo de un lado a otro con el rostro y las ropas gastadas se había vuelto un espectáculo inusual que movía a la curiosidad y al chisme. «¿Ya supiste, comadre? Ese chamaco Diego anda como loco pidiendo fiado en la tienda para comprar algo de comer a ese animal. Dicen que el caballo se va a morir en unos días. Ese chico está perdiendo el tiempo. A mí me da lástima, pobre criatura. ¿Cómo piensa cuidarlo si ni techo tiene?» Pero mientras las voces circulaban con cierto aire de burla o compasión, Diego se mantenía firme. Juntó unas monedas que había ganado limpiando parabrisas en la carretera y se acercó a la pequeña tienda de un señor llamado Samuel. Con cautela colocó sobre el mostrador sus escasas monedas. «¿Podría darme algo de avena barata? Lo necesito para mi caballo», dijo tratando de sonar convencido, aunque notaba cómo Samuel lo miraba con incredulidad. El tendero, un hombre de cejas pobladas y semblante serio, cruzó los brazos. «Mira, Diego, tu dinero casi no alcanza ni para 1 kilo de frijol. ¿Y dices que quieres avena? ¿De dónde sacaste que puedes mantener un caballo?» Las orejas de Diego se sonrojaron por la vergüenza. Aún así, levantó la barbilla. «Haré más trabajos, se lo prometo. Solo deme un puñado de avena y mañana o pasado le traeré el resto del pago. Se lo ruego, don Samuel, es que si no la alimento, la yegua no va a sanar». El silencio en la tienda se hizo denso. Samuel se debatía entre la desconfianza y la curiosidad. Finalmente suspiró. Tomó una bolsa de un estante y midió algo de avena con su pala metálica. «Toma, pero que sea la última vez que vienes con tan poco dinero. A ver si no pierdo confiarte». La sonrisa de Diego fue breve pero sincera. Agradeció al tendero y salió corriendo antes de que éste se arrepintiera. Ahora cargaba con la bolsa de avena, un pequeño tesoro que haría la diferencia en los siguientes días para Estrella. Atravesó la plaza central donde el sol caía implacable sobre las bancas de hierro. Entre los vendedores de elotes y los ancianos que bebían refrescos, Diego reconoció la silueta inconfundible de la única persona que podría guiarlo mejor que nadie, doña Carmen. La anciana de cabello canoso recogido en un moño y el rostro surcado de arrugas gentiles, lo saludó levantando apenas la mano. «Ya conseguí la avena, doña Carmen», explicó el niño agitado. «¿Hay algo más que necesite conseguir?» La curandera asintió con gravedad.
La pata de Estrella sigue muy hinchada. Necesitaremos hacerle fomentos con manzanilla y árnica. Y para que no se infecte la herida, yo te daré las hierbas, pero necesitamos que alguien nos ayude a sujetarla cuando le apliquemos el ungüento. Ella va a patalear. Está con dolor. ¿Entiendes? Diego bajó la mirada, consciente de que sus fuerzas quizá no bastarían para controlar a un animal de semejante tamaño cuando le doliera la curación. No tengo a nadie que me ayude, susurró. Nadie quiere meterse en esto. La anciana lo miró con ternura, y luego, con determinación, dijo, pues iremos tú y yo, y si Dios quiere, encontraremos a algún alma caritativa. Ahora ve por ella antes de que anochezca. Cualquier hora es buena para empezar a sanar. Con la bolsa de avena en mano, Diego emprendió el camino de regreso al establo medio en ruinas. Allí halló a Estrella echada en un rincón, con la cabeza baja, como si estuviera rindiéndose. Los rayos de sol se colaban entre las tablas rotas del techo, iluminando apenas los ojos tristes del animal. El niño se acercó despacio, hablando en voz suave. Tranqui, amiga. Te traje comida. Perdona la tardanza. Estrella relinchó quedamente, reconociéndolo tal vez por la voz y el olor de aquel niño que, a diferencia de los demás, no le ofrecía golpes ni desprecio. Mientras le daba un puñado de avena en un balde de hojalata, Diego acariciaba su cuello cubierto de polvo y mugre. Notó que el tobillo de la yegua seguía inflamado. Incluso se veía una herida abierta manchada de tierra seca. El niño frunció el ceño. No podemos retrasarlo más, pensó. Debía llevarla a la casa de doña Carmen, o bien traerla hasta ahí. Pero Estrella cojeaba tanto que apenas daba pasos. Parecía a punto de desplomarse. Y en eso surgió una pequeña esperanza. Sintió unos pasos tras él. Un joven de aspecto tímido, con un overol manchado de pintura, entraba al establo. Hola, me llamo Miguel. Yo escuché que tratas de curar a esta yegua. Mi papá es carpintero y, bueno, sé un poco de caballos porque mi tío tenía uno. Puedo ayudar a sostenerla mientras la curan si todavía lo necesitas. Diego lo miró con asombro. Casi nadie en el pueblo se había ofrecido a cooperar. Al contrario, la mayoría lo tomaba por loco. Pero allí estaba Miguel, un chico de mirada seria que parecía querer ayudar sin pedir nada a cambio. Claro, sí, gracias. De veras lo necesito. Vamos con doña Carmen, ella sabe de remedios. Esa misma tarde partieron con cuidado. Miguel se puso al costado izquierdo de Estrella y Diego al derecho, avanzando despacio por las calles polvorientas. La yegua, reacia al principio, se fue calmando al sentir caricias y palabras suaves. A mitad del camino se toparon con las miradas de la gente. Algunos reían por lo bajo, otros ladeaban la cabeza con lástima, y unos cuantos les gritaban, «Están perdiendo su tiempo, ese caballo ya está acabado». Pero Diego y Miguel, decididos, continuaron. Doña Carmen los esperaba en el patio de su casa con una tina llena de agua tibia y las hierbas a un lado. Al ver la herida de la yegua, la anciana chasqueó la lengua. Esto está peor de lo que pensaba. Se le está formando una infección. Tendremos que limpiar bien, sin perder tiempo. Diego se arrodilló junto a la pata herida de Estrella, mientras Miguel la sujetaba por el hocico y le hablaba quedamente para calmarla. Doña Carmen comenzó a lavar la zona con un paño suave sumergido en agua con manzanilla. Cada vez que tocaba la herida, la yegua relinchaba y sacudía la cabeza, amenazando con derribar a Miguel. «Tranquila», repetía el joven apretando los dientes para no soltarla. «Ya pasará». Diego sentía que el corazón se le subía a la garganta cada vez que Estrella daba un respingo de dolor, pero siguió las instrucciones de la curandera con sumo cuidado. Sujetar las gasas limpias, ayudar a aplicar un ungüento que mezclaba árnica, sábila y aceites medicinales. El olor de las hierbas se extendió por el patio mientras la tarde caía y un coro de grillos comenzaba su canto. «Haremos esto durante varios días», indicó doña Carmen. «La fiebre bajará si le damos infusiones de hierbas en la comida y, sobre todo, si mantenemos la herida limpia. Pero no se hagan ilusiones. Esta yegua requerirá tiempo,
y no todos los animales aguantan. Diego acarició la crin desgreñada de Estrella con el semblante firme. Yo no me voy a rendir. Voy a conseguir más trabajo para comprarle mejor alimento. Ella va a salir de esto, ya lo verá. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que las noticias, así como el rumor de la bondad de Diego, habían llegado también a oídos de Santiago Maldonado. El millonario recibió información de que un mocoso callejero había recogido la yegua y que, al parecer, la estaba intentando salvar. Se lo comentaron sus propios hombres de seguridad, quienes habían estado rondando el pueblo para confirmar si la bestia seguía por allí, muerta o abandonada, como era el plan. ¿Me están diciendo que un harapiento adoptó a Estrella y la está tratando de curar?, preguntó Santiago con una mueca que mezclaba burla y molestia. Eso no me agrada. No quiero que la gente comience a husmear en mis asuntos. Los escoltas intercambiaron miradas. Sabían que su jefe no toleraba la desobediencia, y mucho menos que alguien revertiese sus decisiones. La yegua era símbolo de un capricho empresarial fracasado, una inversión para carreras y exhibiciones que se arruinó cuando el animal se lesionó gravemente. Deshacerse de ella significaba olvidar la pérdida y, por orgullo, no deseaba que nadie, mucho menos un niño pobre, lograse salvar algo que él había dado por basura. «Averigüen dónde vive ese niño o quién lo está ayudando», ordenó con frialdad. «Si se pone en mi contra, me encargaré de que aprenda que con mi nombre no se juega». Así, mientras el fuego de la esperanza crecía en el corazón de Diego, Miguel y doña Carmen, en otros sitios se encendía la llama del rencor y el egoísmo. La gente poderosa como Santiago no abandonaba fácilmente sus caprichos, y estaba decidido a demostrar que sus decisiones eran inapelables. Esa noche, Estrella durmió en un rincón del corral improvisado en la casa de doña Carmen. Diego se quedó a su lado, pues no quería dejarla sola por si volvía la fiebre o se desataba alguna complicación. Miguel regresó a su hogar, prometiendo volver a la mañana siguiente para ayudar con las curaciones. La anciana, por su parte, rezó con su rosario en mano, pidiendo por la salud de la yegua y la protección de Diego ante los peligros que se avecinaban. «Descansa, Estrella», susurró el niño, arropándose con una cobija vieja. «Sé que te duele, pero no estás sola. Ni tú, ni yo, ni nadie merece ser abandonado». Las estrellas en el cielo parecían brillar con más fuerza sobre aquel pequeño poblado. Quizá los astros se apiadaban de la bondad de un niño, que sin nada, lo daba todo por una criatura indefensa. Pero también observaban con atención, sabiendo que en la oscuridad acechaban sombras de injusticia que no dudarían en golpear cuando menos se esperara. Al amanecer, la luz dorada iluminó el corral improvisado donde Estrella descansaba sobre un lecho de paja que doña Carmen había colocado para ella. Tras la noche de fiebre, la yegua parecía un poco más estable, aunque su pata seguía muy inflamada. Diego, que había dormido acurrucado con una cobija a un costado, se desperezó con un quejido. Sentía el cuerpo entumecido por el suelo duro, pero su primera mirada fue para Estrella, preocupado por su condición. «Mírate, Estrella», susurró acercándose a la yegua. «Ya no tiemblas tanto. Eso es bueno, ¿no?». El animal giró la cabeza lentamente hacia él con un relincho suave, casi como un saludo. Con manos temblorosas de entusiasmo, Diego tocó la frente de la yegua, notando que ya no ardía. Doña Carmen apareció entonces en la puerta del corral, con el cabello recogido en su moño y un delantal manchado de hierbas. «Ve por agua limpia, hijo», le pidió con su voz amable pero firme. «Lavaremos la herida antes de ponerle las compresas otra vez». Diego tomó un balde metálico y caminó hacia una vieja bomba de agua que se hallaba al fondo del patio. Mientras bombeaba con esfuerzo, recordó los insultos que había recibido en la calle la tarde anterior. «Se va a morir, mocoso, deja de perder el tiempo». Pero allí estaba él, rodeado de la infinita generosidad de doña Carmen y el repentino apoyo de Miguel y, sobre todo, estaba la determinación de salvar una vida que los demás habían desechado. Regresó con el balde y lo colocó junto a la anciana, quien tras humedecer un paño comenzó a limpiar cuidadosamente la zona afectada.
Estrella se movió un poco, pero Miguel, que acababa de llegar, le habló con calma. «Tranquila, estamos para ayudarte». El joven la tomó suavemente del cabestro, acariciándole el cuello. La yegua se relajó, permitiendo que doña Carmen hiciera su labor. El silencio se interrumpía a ratos por el canto de los gallos lejanos y los murmullos de los vecinos que se acercaban con curiosidad, fingiendo buscar hierbas o remedios. Poco a poco, la noticia del caballo cojo que se salvaba se convertía en un tema de conversación más amplio. ¿Seguro que no se va a morir en cualquier momento? Esa bruja de Carmen sabe de gente, pero ¿será que también de caballos? El niño ese está arriesgándose. A los ricos no les gusta que uno se meta en sus cosas. Aún así, no todos se limitaban a observar con morbosa curiosidad. Un par de campesinos dejaron un poco de alfalfa seca. Una señora anciana arrimó un jarro con caldo tibio para que Diego se alimentara, conmovida por su esfuerzo. Y así, despacio, sin alardes ni grandes gestos, la comunidad empezó a brindar migajas de ayuda. Cuando doña Carmen terminó la limpieza y aplicó una nueva capa de ungüento casero, suspiró. La infección ha retrocedido un poco. Eso es buena señal, pero queda un largo camino. Lo principal es que tenga descanso y buena alimentación. Diego sonrió aliviado. Trataré de conseguir más avena y algo de maíz. Tal vez don Samuel pueda fiarme de nuevo o yo encuentro otra forma. Miguel asintió decidido. Yo le comentaré a mi papá. Tal vez podamos reparar ese establo viejo para que Estrella no se quede a la intemperie. Hace días que no llueve, pero uno nunca sabe. La perspectiva de contar con un lugar más seguro para la yegua entusiasmó a Diego, pero esa alegría se vio ensombrecida al recordar que Santiago Maldonado podría enterarse de lo que estaba pasando. Y en efecto, los hombres del magnate no se quedaron de brazos cruzados. Ese mismo día, mientras el sol calentaba las calles polvorientas, 2 camionetas oscuras atravesaron el pueblo despacio. Se detenían en cada esquina, preguntando con vocecitas educadas pero con un trasfondo amenazante. «Disculpe, amigo, ¿usted ha visto a un niño llamado Diego que anda con un caballo cojo?» «Señora, buenas tardes. Buscamos al dueño de un caballo que no debía estar aquí. ¿Nos ayuda?» La gente recelosa se limitaba a encogerse de hombros o negar con la cabeza. Algunos, que sabían de la fama cruel de Santiago, preferían no meterse. Otros, genuinamente, ignoraban dónde se ocultaba el caballo, pero el miedo comenzó a esparcirse. No era común ver camionetas costosas con tipos de traje por ese poblado. «Van por ese chamaco», murmuraban algunos. «Si lo encuentran, seguro se llevan a la yegua a la fuerza o la matan». Esa inquietud se propagó como el fuego y no tardó en llegar a oídos de don Aurelio, el hombre que inicialmente había recibido el dinero de Maldonado para deshacerse de Estrella. Con el corazón encogido, salió en busca de doña Carmen. Tal vez ella sabría qué hacer. Pero al llegar a la casa de la anciana, encontró a Diego y a Miguel acarreando leña para reforzar el establo semirruido en el patio trasero. Vio también a Estrella, echada sobre paja limpia, su respiración más tranquila que días atrás. Don Aurelio se quitó el sombrero y habló en voz baja. «Muchacho, esos tipos del tal Santiago andan dando vueltas. Están investigando quién se quedó con la yegua. Temen que hables mal de ellos o que los acuses de algo». Diego tragó saliva, sintiendo un escalofrío en la nuca. «¿Y qué hago, don Aurelio? Yo solo la estoy curando, no quiero problemas. Es injusto que...» La mirada endurecida del anciano reflejó preocupación sincera. «Lo sé, niño, pero esa gente no razona con la justicia, razona con amenazas. Te sugiero que tengan cuidado. Quizá debas esconder a la yegua o buscar un lugar más lejos hasta que se cure del todo. Yo no soy valiente ni tengo fuerzas para pelear, pero no los voy a delatar». La advertencia dejó un silencio tenso. Ni Diego ni Miguel sabían hasta qué punto debían temer a los hombres de Santiago. ¿Serían capaces de dañarlos físicamente o destruir el pequeño corral? Doña Carmen, enterada de la situación, se sentó bajo un árbol de limonero y reflexionó con el rosario en sus manos huesudas.
Lo mejor será avisar a la gente en la que confiamos para que estén alerta. Y ustedes, niños, procuren no andar solos muy lejos. La próxima vez que vayan a buscar alimento para Estrella, vayan acompañados o busquen rutas donde no los vean fácilmente. Diego sintió un nudo en la garganta. Esconderse, cambiar su rutina por temor a unos desconocidos. Era cierto que su vida siempre había sido complicada, pero esto era distinto. Sentía que al proteger a la yegua se había ganado enemigos poderosos. Sin embargo, cuando posó su mirada en los ojos de Estrella, recordando su pena y el abandono que había sufrido, supo que no se rendiría. La esconderemos aquí en el corral detrás de la casa, resolvió al fin. Vamos a poner unas tablas para que no se vea desde la calle. Y si vienen, pues que me busquen. No me iré sin luchar. Miguel lo observó con respeto, asintiendo. Entre los dos comenzaron a clavar algunos tablones para dar algo de privacidad. Doña Carmen acercó costales y viejas cortinas que pudieran camuflar el interior. Por la tarde Diego salió a buscar algún nuevo trabajo o encargo que le diera unas monedas. Estaba agotado, pero la yegua necesitaba alimento de mejor calidad y medicinas que doña Carmen no podía costear ella sola. Se dirigió a la plaza donde un señor vendía refrescos en una carreta. Tras una breve conversación, logró que lo contratara para lavar mesas y sillas de un localito improvisado. El pago no sería mucho, pero era mejor que nada. El niño trabajó hasta el atardecer, frotando trapos en cubetas de agua jabonosa, levantando botellas vacías y latas de comida. Cada cierto rato observaba la calle, temiendo ver las camionetas negras, pero por fortuna aquella tarde no aparecieron. Con las pocas monedas recibidas, se encaminó a la tienda de don Samuel. Cuando llegó y se paró frente al mostrador, el tendero arrugó el ceño. ¿Otra vez tú? ¿Traes el dinero que me debes? Diego asintió, dándole un par de monedas. No alcanzaba a pagar toda la cuenta anterior, pero sí una parte. ¿Me fía un poco más de avena, don Samuel?, preguntó con voz segura. El tendero dudó. Lo miró de arriba a abajo y notó el cansancio en su rostro. Luego se fijó en las monedas restantes que Diego guardaba con recelo, pues apenas eran unos cuantos pesos. Está bien, muchacho, pero ya sabes, no abuses de mi buena voluntad. Le entregó una pequeña bolsa de avena, menos generosa que la primera vez. Diego lo agradeció con un par de palabras nerviosas, salió al anochecer y caminó con prisa hasta la casa de doña Carmen. Sentía la mochila temblar con cada paso, como si la avena pesara más que oro. De repente escuchó el rugir de un motor a su espalda. Volteó y vio una camioneta negra avanzando lentamente. El corazón le dio un vuelco. Aceleró el paso sin correr para no generar sospechas, pero intentando mantenerse fuera de la luz de los faros. Para su alivio, la camioneta giró en otra esquina y se perdió en la penumbra. «Esto es un problema», susurró, sintiendo el miedo brotar como un sudor frío. Pero en lugar de detenerse, apretó el paso. «Estrella me espera, no me rendiré». Al llegar a la casa de doña Carmen, se tranquilizó al ver que todo parecía en orden. Estrella levantó la cabeza en señal de reconocimiento, y Diego sintió que el cansancio y el susto se aliviaban al recordar la razón de su lucha. Él no podía permitirse el lujo de huir. Aquel animal lo necesitaba. A la luz de una vela, compartió su experiencia con doña Carmen y Miguel. Tomaron la avena, la mezclaron con un puñito de hierbas y la ofrecieron a la yegua. Después de la comida, cuidaron la herida y revisaron la inflamación. Parecía haber mejorado. Otro pequeño paso. Y en esa pequeña victoria, Diego encontró ánimo para sonreír. «No importa lo que quieran esos hombres», murmuró, sentado en el suelo al lado de la yegua. «Mientras Estrella se recupere, valdrá la pena». Nadie respondió, pero en la penumbra se sintió un aire de esperanza mezclado con la incertidumbre. Sabían que Santiago Maldonado no dejaría las cosas así. Sin embargo, la dignidad de un niño y la resistencia silenciosa de un pueblo que, aunque temeroso, comenzaba a unirse, podrían ser suficientes para enfrentar la arrogancia de los poderosos. El destino de Estrella y de Diego, en ese instante, se unían en una misma senda, la de la valentía y la solidaridad.
El amanecer se alzó con un tono inquieto en el horizonte. El clima, normalmente seco y caluroso, anunciaba ese día una brisa fresca que levantaba polvo y hojas secas por las calles del poblado. En la casa de doña Carmen, la atmósfera también se cargaba de una mezcla de esperanza y ansiedad. Tras revisar nuevamente la herida de Estrella, Diego se alegró al ver que la inflamación parecía haber disminuido. Sin embargo, las amenazas de los hombres de Santiago Maldonado pendían sobre ellos como un nubarrón a punto de estallar. «Debemos reforzar la parte trasera del corral», dijo Miguel mientras desayunaba un trozo de tortilla con huevo que la anciana les había ofrecido. «Hay rendijas por donde podrían asomarse o incluso colarse». Doña Carmen, sentada en una banca de madera en la entrada, asentía pensativa. «Me preocupa que esto se nos salga de las manos. Diego, hijo, si notas algo raro cuando salgas, regresa de inmediato o escóndete. No me fío de esos hombres». El niño, que bebía un jarrito de café con leche, suspiró. «Lo sé. Tendré cuidado, pero no quiero dejar de conseguir la avena. Estrella necesita comer para ponerse fuerte. Además, prometí a don Matías ayudarle a descargar sacos en la bodega. Me pagará unas monedas». La anciana no replicó, pero lo miró con ternura y preocupación. Aquel chico, cuya vida siempre fue dura, de pronto se había convertido en el blanco de un hombre poderoso que no admitiría resistencia. Mientras tanto, Estrella, recostada en un rincón del corral, los observaba con sus ojos grandes y oscuros, como si entendiera el sacrificio que hacían. «Voy a reparar el cercado», anunció Miguel. «Traeré clavos y tablas de la carpintería de mi papá. No tardaré mucho». El joven se apresuró a salir, lanzando una mirada a Diego en señal de valentía compartida. Diego, por su parte, reunió coraje y decidió que era hora de marchar a sus labores diarias. Con un beso en la frente de la yegua, un gesto que mostraba el lazo insólito que surgía entre ambos, se despidió de doña Carmen y salió a las calles polvorientas. La brisa de la mañana refrescaba el sudor en su frente mientras caminaba hacia la bodega de don Matías, un hombre robusto de canas abundantes que se ganaba la vida almacenando y distribuyendo costales de maíz y frijol a los pequeños comercios de la región. Al ver llegar a Diego, el bodeguero le sonrió. «Llegas a tiempo, muchacho. Tengo 2 sacos de 50 kilos que necesito acomodar en el fondo. Luego tal vez me ayudes a limpiar el cuarto de atrás». «Claro, don Matías, para eso vengo», respondió Diego intentando disimular su cansancio. Mientras trabajaba, el niño no podía dejar de pensar en Estrella. Cada golpe de esfuerzo al levantar los sacos o barrer el polvo del piso le recordaba el porqué de su dedicación. La yegua coja lo necesitaba, y al mismo tiempo, él había encontrado en ella un motivo para luchar. Así pasaron un par de horas. Justo cuando Diego terminaba de acomodar las últimas cajas, escuchó el rugir de un motor cerca de la bodega. El corazón le dio un vuelco cuando vio por la ventana la silueta de una camioneta negra estacionada a pocos metros. Un hombre de traje salió, revisando los alrededores con la mano en la cintura, como si buscara algo o a alguien. «Diego», susurró don Matías con gesto preocupado. «¿Tienes problemas con esa gente?» El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué responder, pero el bodeguero, sin esperar explicaciones, le señaló un pequeño pasillo que conducía a una puerta trasera. «Ve por ahí. Saldrás a un callejón que conecta con la avenida principal. No dejes que te vean». Diego asintió, guardando silencio para no delatar su presencia. Los pasos del hombre de la camioneta resonaban fuera de la bodega, aproximándose rápidamente. El niño se escabulló por el pasillo oscuro, casi tropezando con una caja, hasta que finalmente encontró la puerta de madera y la empujó con fuerza. Una vez fuera, se internó en el callejón sin atreverse siquiera a voltear. Corrió hasta la avenida principal, donde se mezcló con la gente que iba y venía. Recién entonces se atrevió a respirar. «No puedo seguir así», murmuró con la mente latiendo a toda prisa. «Estarán vigilando cada rincón». Con decisión, caminó hacia la tienda de don Samuel para comprar la avena que necesitaba. Cuando llegó, el tendero, que estaba acomodando unas latas de conserva,
Lo vio con gesto adusto. ¿Traes dinero, Diego? El niño sacó un par de monedas que había ganado esa mañana. No era mucho, pero sumado a la cuenta que pagó días antes, esperaba que el hombre le fiara el resto. Samuel lo miró con ojos entrecerrados, mas al ver el temor y la urgencia reflejados en su cara, accedió. Bien, llévate medio kilo de avena, pero con esto tu deuda crece, ¿eh? Ya no te voy a poder fiar más. Diego casi se inclinó agradecido mientras tomaba la pequeña bolsa. Salió de la tienda y se escabulló por calles menos transitadas, esquivando cualquier vehículo sospechoso. Cuando llegó a la casa de doña Carmen, sintió un alivio inmenso al no ver señales de camionetas lujosas rondando. Mientras tanto, Miguel trabajaba en el patio trasero, clavando tablones de madera contra los soportes carcomidos del viejo corral. Sus manos dolían por el esfuerzo, pero no se detenía. Doña Carmen traía clavos, trozos de alambre e incluso algunos sacos que pudieran bloquear la vista desde afuera. Estrella se alzó sobre sus patas con dificultad, como si quisiera supervisar la labor. Aunque cojeaba, movió la cabeza y respiró con más energía que días atrás. La curandera se acercó a Diego, quien había entrado corriendo, respirando con agitación por el esfuerzo de correr y evitar ser visto. Doña Carmen se sobresaltó al verle el rostro pálido. ¿Qué pasó? ¿Encontraste a los hombres de Maldonado? El niño asintió dejando la bolsa de avena sobre un banco. Estaban cerca de la bodega. Don Matías me ayudó a salir por atrás. Casi me descubren. Esto ya es peligroso. Temo que quieran hacer daño no solo a mí, sino también a ustedes. La anciana posó una mano en su hombro. Ya lo imaginaba. Aún así, no es tu culpa. Esta situación la provocó Maldonado al dejarla tirada. Nosotros no somos más que seres humanos que hacemos lo correcto. Miguel, que escuchaba desde el fondo, clavó un último tablón y se acercó. Si esto se pone peor, podríamos mover a Estrella a algún rancho más lejano, pero no sé quién nos daría refugio. Y también sería arriesgado sacarla a la calle. Doña Carmen lanzó una mirada al cielo, como buscando una señal. Quizá valga la pena hablar con algunos conocidos míos. En el cerro viven lejos de la carretera principal. Nadie va por allá, aunque el camino es largo y la yegua no está en condiciones de trotar. Podría ser peligroso moverla así. Diego observó a Estrella, que mantenía la cabeza erguida en una postura orgullosa pese a su cojera. Sabía que mientras la dejaran allí, pronto alguien del poderoso Santiago Maldonado vendría a buscarla, y no se imaginaba el desenlace que podría tener una confrontación. Aún con esas inquietudes, el día transcurrió sin que aparecieran de nuevo las camionetas. Diego y Miguel reforzaron el corral y organizaron la nueva cama de paja para Estrella. Doña Carmen, por su parte, dedicó parte de la tarde a preparar un ungüento más concentrado con plantas medicinales, rezando a sus santos para que ayudaran a sellar cualquier vestigio de infección. Si hallo tila y echinacea silvestre, prepararé algo que refuerce la salud de Estrella. No solo la pata se ve afectada, todo su cuerpo necesita fortaleza, explicó la anciana mientras guardaba un mortero pequeño en su bolsa. El sol fue descendiendo, tiñendo el cielo de un cálido anaranjado. La ansiedad por saber si don Aurelio habría cumplido su misión sin contratiempos crecía con cada minuto. Diego miraba una y otra vez hacia el camino donde el anciano había partido. ¿Qué tal si lo atraparon?, susurró mordiéndose el labio inferior. Tranquilo, lo animó Miguel. Es precavido. Además, no fue directamente al pueblo, sino a un lugar de paso. Conoce el terreno mejor que ninguno. Aún así, las dudas no se iban, hasta que cuando la tarde empezó a dorarse y las primeras sombras se alargaban, vieron la figura de don Aurelio en la distancia, caminando con paso firme hacia el refugio. Diego y Miguel corrieron a recibirlo, sintiendo un gran alivio al constatar que venía solo y aparentemente ileso. ¿Todo bien?, preguntó el niño en cuanto llegó a su lado. Sí, muchacho, sí, respondió el anciano, secándose el sudor de la frente. Logré dar con el arriero. Gracias al cielo, le expliqué la situación en parte, sin detalles que lo involucraran demasiado. Tomó la carta y prometió entregarla en la siguiente semana,
que es cuando pasa cerca del rancho de mi sobrino. ¿Y viste a alguien de Maldonado?, inquirió Miguel echando una mirada a los alrededores. Don Aurelio negó con la cabeza. No. El pueblo se ve tranquilo, aunque la gente anda con cuidado. Parece que no se han ido por completo, pero tampoco los vi hoy. Dicen que hace un par de días, los matones se marcharon hacia el sur, buscando quién sabe qué. Quizá nos dieron un respiro. Al entrar en el refugio, doña Carmen sirvió un poco de agua para el anciano mientras éste contaba los pormenores de su salida. Reafirmó que la mayoría de los vecinos no quería problemas con Maldonado y sus hombres, por lo que preferían guardar silencio sobre la ubicación de Diego y Estrella. Sin embargo, algunos creían que tarde o temprano el magnate volvería a rondar con más saña. La gente no los delatará, pero hay temor, comentó don Aurelio. Basta con que uno de los guardias suelte billetes para que algunas bocas sueltas hablen. Hay quienes se venderían por unas cuantas monedas. La advertencia resonó entre los presentes. El silencio se instaló un rato mientras cada uno reflexionaba sobre el riesgo de permanecer cerca del pueblo. Al menos el mensaje estaba en camino. Solo quedaba esperar la respuesta del sobrino de don Aurelio, que quizá demoraría días en llegar y entre tanto seguir ocultos. Esa noche, la luna brillaba alta, pintando las ruinas de un tono plateado. Diego decidió por primera vez dormir un poco más. Estaba exhausto. Miguel se ofreció a tomar el primer turno de guardia. El niño acomodó su manta junto a Estrella que, tras las caminatas suaves y la curación, parecía más relajada. Cerró los ojos con el anhelo de un futuro donde no tuvieran que huir a mitad de la madrugada. Sin embargo, los murmullos de preocupación lo despertaron. Abrió los ojos y vio a Miguel y doña Carmen conversando en voz baja. «¿Qué sucede?», preguntó incorporándose. «No es nada grave», se apresuró a decir Miguel. Pero Estrella estaba inquieta. Se levantó con un respingo. Parecía asustada de algo. El niño se acercó a la yegua que caminaba de un lado a otro dentro del refugio. Al verla, notó que sudaba y movía la cabeza con nerviosismo. Doña Carmen se acercó con una lámpara, revisó la herida, pero estaba intacta, sin mayores complicaciones. «Puede que haya sentido algún ruido», conjeturó Miguel. «Afuera hace viento, tal vez se cayó una rama o algo así». Estrella relinchó brevemente, como corroborando que algo la había alterado. Diego la acarició, murmurando palabras apaciguadoras. Poco a poco, el animal fue calmándose. Aún así, los tres salieron a echar un vistazo, arrimándose contra la pared de adobe con la mirada fija en la noche cerrada. El viento levantaba pequeñas tolvaneras de polvo que se arremolinaban entre los matorrales. No se distinguía nada más que la silueta oscura de los cerros, tan quietos como siempre. Permanecieron así varios minutos, conteniendo la respiración. Ni luces, ni pasos, ni voces. Al final regresaron y confirmaron que no había peligro. «Probablemente fue un sonido del cerro», comentó Miguel con un suspiro. «Ya pasó, Estrella», continuó Diego, aunque la yegua siguió algo intranquila. Pero permitió que la guiaran de nuevo a su rincón de paja. Diego se quedó a su lado, hablándole suavemente hasta que el animal bajó la cabeza y cerró los ojos, medio dormida. «Aquí te protejo», murmuró el niño, sintiendo esa conexión profunda que había surgido entre ellos. Durante el resto de la noche, la calma persistió. Sin embargo, la reacción de Estrella los dejó con la duda de si se trataba de un simple sobresalto o de un presagio de que, en efecto, alguien rondaba cerca. Aún así, superaron esas horas críticas sin que aparecieran intrusos. La madrugada se consumió entre pequeños turnos de guardia y el ulular lejano del viento en las piedras. Al alba, tras esa noche llena de sobresaltos, Diego despertó con un ligero dolor en la nuca. Se desperezó, sintiendo la humedad del amanecer. Estrella dormía plácidamente, exhalando un aire cálido que le acariciaba el rostro. La observó en silencio, admirando su porte ahora más tranquilo, sus costillas menos marcadas gracias a la comida y los cuidados. «Eres fuerte, Estrella», le dijo con un murmullo de ternura. «Vamos a salir de esto».
Miguel, que acababa de despabilarse, se les unió. Tenemos que planear el día. Falta ver si conseguimos más agua y si me animo a ir un poco más lejos para buscar leña. Doña Carmen estaba preparando algo en su mortero, mezclando hojas recogidas el día anterior. Esto ayudará a reforzar sus defensas, explicó. Se lo pondremos en la comida y, con suerte, no recaerá. Así, cada uno tomó su tarea sin quejarse, unidos por la causa común de la supervivencia. Sin embargo, la incertidumbre seguía presente. ¿Recibirían pronto respuesta del sobrino de don Aurelio? ¿Cuánto tardarían en encontrar un destino definitivo para Estrella? En ese momento, a lo lejos, un canto de gallo resonó, como anunciando un nuevo capítulo en la lucha silenciosa que libraban. Puede que Maldonado estuviese al acecho, o tal vez, por designios del destino, les aguardara un poco de respiro. Mientras tanto, un niño, una yegua coja y un grupo de personas solidarias continuaban su cruzada en aquel refugio apartado, donde la empatía y la valentía se sobreponían al miedo y a la crueldad de los poderosos. El nuevo amanecer en el refugio encontró a Diego revisando con manos cuidadosas el estado de la venda en la pata de Estrella. A la luz suave de la madrugada, la yegua se mantenía tranquila, mirándolo con sus ojos oscuros y serenos. Las últimas jornadas habían transcurrido sin el asedio de los hombres de Santiago Maldonado, otorgándoles un respiro que todos atesoraban. Sin embargo, nadie se confiaba. Bastaba con una sola pista o un soplo de algún poblador temeroso para que las camionetas negras volvieran a aparecer. «Ya casi no hay costra», comentó Diego, notando cómo la herida había cicatrizado bastante. «¿Ves, Estrella? Estás cada vez mejor». «Pero igual debe llevar la venda un tiempo más», apuntó doña Carmen, acercándose con un pequeño tarro de ungüento. «Las lesiones en las patas tardan en sanar por completo, y si vuelve a forzar demasiado, podríamos vernos en problemas». Miguel, que terminaba de alisar unas tablas medio rotas para mantener la estructura del techo, se arrimó a ellos. Dejó escapar un suspiro, entre cansado y entusiasmado. «¿Creen que pronto podamos llevarla a ese rancho del que hablabas, don Aurelio?», preguntó mirando al anciano que estaba sentado cerca de la entrada, puliendo la empuñadura de un viejo machete. «Depende de la respuesta de mi sobrino», repuso el hombre. «El arriero dijo que tardaría en llevar la carta y luego en traernos la contestación. Podrían ser varios días, pero no me sorprendería que llegue algún mensaje entre hoy y mañana. Ya pasó casi una semana desde que envié la misiva». «¿Y si la carta no llega?», soltó Diego con esa duda que lo carcomía. «Si tu sobrino no está o no puede ayudarnos». Don Aurelio se encogió de hombros con un brillo de preocupación en la mirada. «Entonces tendremos que idear otro plan. Pero no nos adelantemos a la desdicha. Confiemos en que mi sobrino es de fiar. Es un buen hombre, y si no puede alojarnos, tal vez conozca a alguien que sí». La anciana, meneando la cabeza, tomó una profunda bocanada de aire. «Yo solo espero que Maldonado no dé con nosotros antes de que resolvamos. Estar en un limbo es arriesgado». A media mañana decidieron sacar a Estrella para un paseo breve. La yegua avanzó cojeando, apenas apoyando mejor el casco. Estaba más alerta, cabeceando de vez en cuando al sentir la brisa seca del cerro. Diego la conducía con suavidad, entre caricias y palabras de aliento. Miguel y doña Carmen vigilaban los alrededores, mientras don Aurelio se había encaramado a un peñasco cercano para servir de guardián. El día estaba despejado, sin una sola nube que mitigara el calor. El sol golpeaba con fuerza, obligando a todos a entornar los ojos. El niño se percató de que Estrella jadeaba un poco, así que se detuvieron a la sombra de un mezquite que se alzaba al costado del camino. «Descansemos un momento», propuso Diego. «No queremos que te agotes, amiga». Se sentó en una roca mientras la yegua parecía agradecida por el respiro. Miguel, con el ceño fruncido, revisó el horizonte. Aquella soledad que antes les resultaba un alivio, ahora se tornaba inquietante. «¿Cuánto tiempo más podremos sostener esta huida?», tal vez empezó a decir Miguel pensativo. «Tal vez en un par de días sea suficiente. La pata de Estrella pinta bien,
Si de veras no llegan noticias, podríamos aventurarnos nosotros mismos al rancho de tu sobrino. La sola mención de un viaje largo conllevaba riesgos. Diego alzó la vista, respondiendo con un hilo de voz. Sería peligroso, pero quedarnos aquí es una ruleta. Cada día que pasa siento que nos acercamos a un punto de quiebre. Ese pensamiento lo oprimía. Miraba la generosidad de doña Carmen y don Aurelio, la valentía de Miguel, pero no quería que ellos sufrieran represalias por su causa. Un silbido lejano los puso en alerta. Ambos se incorporaron de inmediato. Estrella levantó las orejas relinchando con nerviosismo. Doña Carmen, que estaba a pocos pasos, se volvió con el corazón acelerado. ¿Escucharon eso? Sonaba como un silbido humano. Se refugiaron tras unos arbustos, manteniendo a Estrella controlada para que no hiciera ruido. Desde allí, Diego y Miguel escudriñaron el entorno. Con el sol en lo alto la visibilidad era buena, pero no distinguían ninguna figura. Sin embargo, el silbido se repitió, esta vez más prolongado, proveniente de una depresión del terreno. Podría ser don Aurelio, musitó Miguel. A veces silba para avisarnos si detecta algo. El niño asintió. Doña Carmen también lo creyó probable. Se pusieron en marcha guiados por el sonido. Con Estrella tras ellos, descendieron por un pequeño declive y, en efecto, hallaron al anciano, que movía los brazos para llamar su atención. «Muchachos, vengan rápido», gritó al verlos. El pulso de Diego se aceleró. «Habrá visto camionetas», pensó. Pero al acercarse, don Aurelio no parecía asustado, sino ansioso. Les hizo señas para que se asomaran a un tramo del sendero. A unos 100 metros se veía una figura que avanzaba a pie, sosteniendo algo que lucía como un bastón. «Es el arriero», explicó el anciano con voz emocionada. «¿Lo ven? Regresa antes de lo previsto. Quizá traiga noticias». Diego y Miguel se ocultaron entre las rocas para no ser vistos a la primera. Don Aurelio, en cambio, salió al encuentro del arriero, un hombre de mediana edad, delgado y moreno, que vestía un sombrero de ala ancha y cargaba un par de bolsas. Se detuvieron a hablar fuera del alcance del oído de los demás. A lo lejos, Diego observaba cómo el arriero abría un morral y sacaba algo, quizá un sobre. «Puede ser la respuesta», exclamó Miguel, compartiendo la expectativa de su amigo. El encuentro duró apenas unos minutos. Luego el hombre prosiguió su camino sin mostrar mayor curiosidad. Parecía haber recibido instrucciones claras de don Aurelio de no involucrarse más de la cuenta. El anciano regresó hacia donde aguardaban Diego y los otros, con un sobre apretado en la mano. «Es la respuesta de mi sobrino», confirmó, y su semblante transmitía una mezcla de alivio y dudas. «Vamos al refugio para leerlo con calma». El trayecto de regreso se hizo eterno. Estrella, sensible a la ansiedad humana, caminaba sin protestar, como si entendiera que ese trote apresurado se debía a un asunto vital. Una vez llegaron, doña Carmen fue la encargada de leer el contenido del sobre, pues don Aurelio reconoció que su vista era mala y su sobrino había escrito con bastantes rodeos. «Veamos». La anciana forzó un poco la vista, recayendo en esas líneas apresuradas. «Querido tío, recibí tu carta. Entiendo la gravedad del asunto. Pueden venir al rancho, pero debemos hacerlo con mucha discreción». Hizo una pausa, asimilando. Diego, apoyado en la pared, sintió una sacudida de esperanza. Miguel, a su lado, intercambió una mirada con él, como diciendo, «Tal vez sí podremos salvarla del todo». Doña Carmen continuó leyendo. «Tengo un establo sin usar, alejado de la casa principal, donde podrían alojarse temporalmente. No es muy grande, pero servirá para un caballo convaleciente. Les sugiero tomar la ruta de los Olmos, que pasa por las estribaciones del cerro, para evitar los caminos más transitados. Cuando lleguen, pregunten por mí como compadre Elías. Nadie sabe mi apellido completo en esas tierras, así que tendrán mayor seguridad. Atiendan cualquier señal de persecución y no duden en desviarse». Cerró la carta parpadeando con sorpresa.
Parece que tu sobrino está bien enterado de los riesgos, don Aurelio. El anciano sonrió con alivio. Sí, Elías es precavido y no confía en nadie desde que tuvo problemas con contrabandistas. Sabe moverse en silencio. ¿Entonces quieren intentarlo?, preguntaron Diego y Miguel a la par. La anciana, con un suspiro, estuvo de acuerdo. Había llegado el momento de trazar un plan más ambicioso: el traslado de Estrella al rancho de aquel pariente lejano. Claro, la yegua seguía convaleciente, pero cada día demostraba una mejoría que abría la posibilidad de un viaje. Primero hay que planear la ruta, insistió doña Carmen. ¿Cuántos kilómetros son, don Aurelio? El anciano, calculando con los dedos en el aire, respondió: si tomamos el camino de los Olmos, son cerca de 20 kilómetros hasta llegar a la zona llana del valle. Luego otros 15 o 20 hasta el rancho de Elías. Puede que tengamos que hacer 1 o 2 paradas largas para que Estrella no recaiga. 20 o 30 kilómetros sonaban abrumadores, sobre todo a paso lento de un caballo herido. Pero la perspectiva de refugiarse con alguien dispuesto a ayudarlos era mucho más atractiva que seguir escondidos sin un rumbo definitivo. Diego cerró los ojos un instante, imaginando a Estrella caminando por senderos polvorientos. La posibilidad de que los interceptaran los hombres de Maldonado. Se estremeció, pero supo que quedarse significaba igual o mayor peligro. Debemos reunir comida para el camino, propuso. Avena, agua, algo de pan o tortillas, y trapos para curar la herida en caso de que sangre. Yo llevaré mi mortero y las hierbas, añadió doña Carmen. No sabemos cuánto tarde el viaje. Si algo se complica... También necesitamos algo de protección, comentó Miguel con la voz temblando un poco. Si nos topamos con los guardias de Maldonado, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Todos guardaron un silencio sombrío. Ninguno quería un enfrentamiento físico, pero comprendían que la violencia era una posibilidad real. Don Aurelio recordó el machete que portaba. Miguel llevaba uno similar, y la anciana tenía un palo con filo que usaba en ocasiones para desbrozar el monte. No era gran arsenal, pero algo para intimidar o defenderse en caso extremo. Durante el resto del día, el refugio se transformó en un pequeño centro de preparativos. Organizaron los pocos víveres, calcularon la ruta en un trozo de papel, consultando a don Aurelio sobre caminos que evitaran pueblos grandes o carreteras principales. Diego limpió con esmero a Estrella, quitándole polvo y peinando su crin enredada. Quería que estuviera cómoda para la gran travesía. Al caer la tarde, se reunieron para la cena, compartiendo un caldo que doña Carmen había logrado improvisar con restos de frijoles y hierbas silvestres. Estrella degustó su avena con apetito, y Diego la veía cada vez más erguida. Parecía la misma yegua que en sus mejores años habría corrido por praderas, o así lo imaginaba el niño, que desconocía su historia completa. Mañana no saldremos al amanecer, señaló don Aurelio. Preferiría partir al anochecer para cubrir parte del camino cuando haya menos gente transitando. Evitaremos las miradas curiosas. Sí, y Estrella caminará mejor en la noche, con el fresco, apoyó doña Carmen. El calor del día podría agotarla rápido. Diego y Miguel acordaron turnarse para cargar un par de sacos ligeros con lo esencial, y la anciana llevaría su bolsa de medicinas. Don Aurelio se adelantaría un poco para explorar tramos peligrosos. Todos comprendían que ese plan requería cohesión y valentía, pues si Maldonado aparecía en medio de la marcha, la ruta de los Olmos no ofrecía demasiados escondites. Antes de dormir, el niño se acercó a la yegua y le habló en voz baja. Estrella, mañana emprenderemos un viaje largo, ¿vale? Será difícil, pero confío en ti. Juntos hemos llegado hasta aquí y no me rendiré. Tienes que seguir resistiendo, ¿sí? La yegua lo miró con esos ojos nobles, soplando por la nariz como una respuesta silenciosa. Diego sonrió, sintiendo cómo se le humedecían los ojos de emoción. En ese instante, recordó el día en que la encontró herida y abandonada, y pensó en todo lo que habían logrado con la ayuda de doña Carmen, Miguel y don Aurelio. Aunque el futuro seguía siendo incierto,
La llama de la esperanza brillaba con más fuerza que nunca. Así se recostó en su rincón de paja, durmiendo con la certeza de que el mañana traería nuevos retos, pero también la oportunidad de buscar una libertad real para Estrella. Mientras la noche envolvía el refugio, un niño y su inseparable yegua consolidaban un lazo que ni la maldad ni las amenazas de un poderoso podían romper. La mañana del día de partida llegó cargada de una extraña mezcla de emoción y recelo. Aunque habían decidido salir al anochecer rumbo al rancho de Elías, todos en el refugio se levantaron temprano para ultimar detalles. El cielo se teñía de un suave tono gris, sin rastro de la luz dorada que usualmente iluminaba el cerro. Tal vez presagio, tal vez simple capricho del clima. Diego se acercó a Estrella, que se irguió al verlo, meneando el hocico como si lo saludara. Con delicadeza, el niño le revisó la pata. «No está hinchada», susurró con satisfacción. «Lista para nuestro viaje». La yegua parpadeó como respuesta. Diego casi podía jurar que en aquellos ojos brillaba una chispa cómplice. Llevaban días con una rutina serena sin que los hombres de Maldonado dieran señales de aparecer, y pese a que los riesgos seguían latentes, la determinación de partir aumentaba. Don Aurelio, por su parte, salía a cada rato a otear el horizonte, a confirmar que las camionetas negras no hubieran regresado al pueblo. «Todo tranquilo», anunció después de su cuarta inspección. Ni rastro de esos bravucones. Se sentía un aire de calma tensa, como si la naturaleza misma supiera que algo trascendental estaba a punto de suceder. Miguel se había encargado de empacar parte de la comida. Una bolsa con avena, otra con tortillas, algo de queso duro y un par de cantimploras de agua. Doña Carmen preparaba sus remedios, ungüentos, hierbas, gasas limpias. Fue revisando cada tarro, cada frasco, asegurándose de que nada quedara en el olvido. «Nunca se sabe qué contratiempo puede surgir», decía, guardando todo en un morral de tela gruesa. «Esta yegua es valiente, pero su pata sigue delicada. Tenemos que estar listos para curarla si algo pasa». Mientras tanto, Diego acariciaba la crin de Estrella, sintiendo el nudo en la garganta que provoca dejar atrás un lugar que, pese a su precariedad, les había dado cobijo. Recordó con una punzada el día en que salió del pueblo huyendo, y ahora de nuevo tendría que caminar entre sombras, esperando no toparse con los hombres de Maldonado. Cayó la tarde sin acontecimientos reseñables. Don Aurelio decidió que al anochecer darían el primer paso. Sin embargo, cuando el sol empezaba a ocultarse tras las montañas, el anciano regresó con el ceño fruncido. «No me gustó lo que vi desde la loma», confesó. «Me pareció distinguir un vehículo detenido en la lejanía, como si alguien vigilara. No sé si son ellos, pero me entró la corazonada de que debemos apurarnos o esperarnos. ¿Qué opinan?» Un ligero temblor sacudió a Diego. Miguel miró a doña Carmen, y ella cerró los ojos un instante, como orando. «No podemos quedarnos», decidió, abriendo los párpados con determinación. «Si de veras están allí, vendrán tarde o temprano. Más vale partir y mantenernos alerta». Nadie objetó. El plan se activó de inmediato. Guardaron las últimas cosas: las mantas, el cubo de agua, el machete de don Aurelio y el pequeño cuchillo de Miguel. Luego, con un cariño infinito, Diego guió a Estrella fuera del refugio que dejaban atrás. Casi a oscuras, la luna aún no emergía en el cielo, y las sombras se hacían densas alrededor de las rocas. Tomaron el camino de los olmos, un sendero polvoriento que bordeaba las montañas, según la indicación de Elías. Avanzaban en fila, don Aurelio adelante con un farol apenas encendido, doña Carmen en el centro cuidando que Estrella no tropezara, y al final Miguel y Diego, pendientes de cualquier movimiento extraño. El rumor de pasos y el crujir de piedras bajo sus pies acompañaban el silencio. Las primeras horas transcurrieron sin novedad, aunque la lentitud impuesta por la yegua herida hacía el trayecto más largo. De cuando en cuando, se detenían para que Estrella respirara y bebiera un sorbo de agua. Diego procuraba ofrecerle unas caricias, animándola con palabras suaves. «Así, despacio.
Lo estás haciendo muy bien. La penumbra del camino los envolvía, salpicada por el brillo mínimo del farol. Solo el canto distante de grillos y el susurro del viento en los arbustos rompían el silencio. Doña Carmen calculaba mentalmente la distancia recorrida y comprendía que a ese ritmo tardarían más de lo previsto. Pero no hay opción, sentenció. Mejor lento que arriesgar una recaída. Alrededor de la medianoche, llegaron a una pequeña vaguada rodeada de mezquites. Don Aurelio propuso acampar una hora para que la yegua y todos pudieran descansar. Apagaron el farol y se acomodaron sobre mantas delgadas. La penumbra era casi total. La luna seguía sin asomarse, lo cual jugaba a su favor para pasar desapercibidos. «Este sitio nos da algo de cobertura», susurró Miguel. «Podemos encender un fuego pequeñito para calentar agua». Sin embargo, al poco rato de reposar, Estrella empezó a mover la cabeza intranquila, como aquella vez en el refugio. Diego se alarmó, acariciándola con fuerza. «¿Qué pasa, muchacha? ¿Otra vez oíste algo?» El viento traía un murmullo lejano, casi imperceptible. De pronto, don Aurelio se irguió con los pelos de punta. «Motores. Escuchen». Sí, allí estaba un ronroneo lejano, ampliándose en la quietud de la noche. Los latidos de Diego se dispararon. Miguel volteó en dirección al sonido, intentando distinguir algo. Doña Carmen, con la mandíbula apretada, posó una mano en el hombro del niño. «Podrían ser vehículos que cruzan alguna carretera cercana», susurró. «O tal vez...». No necesitó terminar la frase. Todos sabían a quién se refería. Sin perder más tiempo, recogieron sus bártulos y siguieron avanzando, con Estrella a la cabeza. El ruido de motores era intermitente, como si los conductores frenaran y avanzaran a ratos. Caminaron con la respiración contenida, esquivando las partes más descubiertas del camino. Pero la suerte parecía abandonarlos. A eso de la 1 de la madrugada, alcanzaron un recodo donde la vereda se abría a una planicie iluminada por la luna que acababa de salir. Allí, a unos 100 metros, vieron la inconfundible silueta de una camioneta negra con los faros apagados. «Maldonado», jadeó Miguel. Don Aurelio apartó la luz del farol, intentando ocultarla. Se agacharon tras unas rocas, temblando de adrenalina. Doña Carmen susurró a Diego: «Acomoda a Estrella detrás de ese arbusto, rápido». El niño, sin tiempo para pensar, condujo a la yegua a un matojo de matorrales, pero Estrella cojeaba y, al notar la tensión de Diego, se puso nerviosa, soltando un leve relincho. El sonido retumbó en la noche. Casi de inmediato, las puertas de la camioneta se abrieron. Voces roncas llamaron al silencio. «¿Oyeron eso? Sí, por allá. Vamos». Los corazones de todos parecieron detenerse. Las linternas de los hombres comenzaron a danzar en la oscuridad, avanzando hacia ellos. Don Aurelio empuñó el machete con las manos sudorosas. Miguel tragó saliva, sosteniendo su arma rudimentaria. Doña Carmen sujetó un palo firme. Diego abrazó el cuello de Estrella, tapándole el hocico con suavidad para que no relinchara de nuevo. «Salgan, sabemos que están ahí», bramó una voz. No podían huir sin ser vistos. El terreno abierto los delataría. La única opción era mantener la compostura, aunque en cualquier momento podrían descubrir la yegua. Los destellos de las linternas atravesaron las rocas, la maleza, hasta que de pronto se posaron sobre la silueta de don Aurelio y Miguel, acuclillados. «Ustedes, fuera de ahí», vociferó uno de los hombres, avanzando con un arma en mano. «Tranquilos, no queremos problemas», dijo don Aurelio con la voz más firme que pudo, levantando las palmas. Las linternas se enfocaron entonces en doña Carmen, que emergía con el rostro tenso. Un tercer haz de luz alcanzó a iluminar la crin de Estrella. El relincho de sorpresa de un guardia retumbó. «Allí está la bestia. Esa es». Diego cerró los ojos un segundo, sintiendo el pánico anclarlo al suelo. Pese al miedo, dio un paso al frente, resuelto a proteger a Estrella. «No nos la quitarán»,
soltó con una voz temblorosa pero llena de coraje. Los hombres eran al menos 4. 2 de ellos apuntaban con pistolas al grupo. Uno más corpulento se quedó junto a la camioneta, comunicándose por radio con alguien. «Patrón, los encontramos. Sí, traen al caballo». La figura que sostenía la radio dio unos pasos, encañonando a don Aurelio. «¿Dónde está el mocoso que empezó todo esto?» Diego sintió un escalofrío. Dio otro paso, mostrándose con claridad. «Aquí estoy», dijo, intentando no titubear. Los hombres soltaron carcajadas despectivas. El que parecía el jefe gruñó. «¿En serio piensas que podrás quedarte con ese animal? El señor Maldonado dio la orden de sacarlo de circulación, y a ti, mocoso, ya te la buscaste». «No vamos a permitirlo», gritó Miguel, colocando su machete en posición defensiva. Estrella, alarmada por las voces, relinchó y se replegó tras Diego. La situación se tornaba crítica. Doña Carmen tensó su palo, lista para atacar si era necesario, aunque en clara desventaja. Don Aurelio tragó saliva, pero no retrocedió. «Hagan caso, señores, no metan balas aquí», habló con voz serena pero firme. «Este caballo no le hace daño a nadie. Déjenos ir». El hombre corpulento soltó un bufido. «Hagan a un lado a esas viejas y a ese chamaco. Tomaremos al animal y lo desapareceremos. Y si se resisten...». La amenaza no necesitaba terminarse en palabras. Diego sintió la ira bullendo en sus entrañas. ¿Cómo habían llegado a esto? Solo querían salvar a una yegua abandonada, pero el orgullo y la crueldad de Maldonado exigían un castigo ejemplar. «No», exclamó el niño poniéndose delante de la yegua. «No se la llevarán». El líder de los matones apretó la mandíbula, levantando su arma. Estaba a punto de apuntar directamente cuando un estruendo irrumpió la noche. Un disparo al aire. Todos se sobresaltaron, volteando en busca del origen. Para sorpresa de Diego, el tiro no provenía de los guardias, sino de la parte trasera de la camioneta, donde surgió la figura de Santiago Maldonado en persona, iluminado por la luna emergente. Su traje oscuro contrastaba con el polvoriento paraje. «Bajen las armas», ordenó Maldonado a sus hombres con una voz gélida. «Quiero ver la cara de ese mocoso que ha osado desafiarme». El silencio se hizo absoluto. Los guardias, obedeciendo a su patrón, descendieron los cañones. Maldonado avanzó con pasos lentos, escrutando al grupo. Doña Carmen, don Aurelio, Miguel y, por supuesto, Diego frente a Estrella. Una mueca de desprecio se dibujó en el semblante del poderoso hacendado. «Así que tú eres el niño callejero que se atrevió a curar a mi yegua», soltó con un tono burlón. «¿Quién te crees para desafiarme?» «Usted la abandonó», respondió Diego con la voz cargada de rabia y temblor. «Merecía una oportunidad, no tenía por qué matarla». Maldonado soltó una carcajada áspera. Observó la pata vendada y la evidente recuperación del animal. Pareció sorprendido, aunque lo disimuló. «Mírenla, cojea menos. Eres un terco, y admito, lograste algo que no esperaba. Pero eso no significa que puedas quedarte con lo que es mío». Hubo un instante de tensión en el que ni doña Carmen ni don Aurelio sabían qué decir. Miguel apretó el machete, decidido a defender a Diego. Entonces Maldonado, cambiando el arma de mano, apuntó directamente al lomo de Estrella. «Te demostraré», dijo con frialdad, «que soy quien tiene la última palabra». La adrenalina se disparó. Diego lanzó un grito de horror, saltando para cubrir el flanco de la yegua. Un forcejeo se produjo. Miguel y don Aurelio se abalanzaron contra uno de los guardias. La anciana empuñó su palo. Un caos de gritos y golpes retumbó en la noche. La bala no se disparó de inmediato, pues Maldonado fue empujado por el propio Diego que, con un acto suicida, se aferró a su brazo. «No la mate», aulló el niño, sintiendo la fuerza brutal con que el magnate intentaba zafarse. «Suéltame, escuincle», rugió Maldonado, forcejeando. Estrella, aterrada, se apartó unos pasos cojeando, pero sin caer. Uno de los guardias corrió hacia ella, intentando agarrarla por las crines.
Entonces Miguel, en un arranque de valentía, le propinó un golpe con el mango del machete, derribándolo. Los otros matones se revolvieron, dispuestos a golpear a doña Carmen y don Aurelio. La situación parecía salirse de control. Con un último esfuerzo, Diego logró torcer el brazo de Maldonado lo suficiente para desviar el arma. Un disparo escapó al cielo, iluminando la escena con un fogonazo efímero. Maldonado, furioso, se tambaleó. El niño se cayó al suelo, aterrizando de espaldas con un dolor punzante, pero no soltó un grito de rendición. Se levantó como pudo, tambaleante, decidido a interponerse de nuevo. «Ya basta», vociferó una voz desconocida que irrumpió entre los mezquites. Decenas de luces se encendieron y en cuestión de segundos aparecieron varias figuras armadas. Parecían campesinos de la región, gente que tal vez conocía a don Aurelio. Entre ellos, un hombre con sombrero se adelantó. «Bajen sus pistolas o los rodeamos», exigió, señalando a los guardias de Maldonado. El magnate miró a su alrededor, desconcertado. Las linternas y escopetas caseras apuntaban a él y a sus hombres. Al parecer, los disparos habían atraído a pobladores que, hartos de la opresión, se habían organizado para no permitir más abusos. Enfrentarse a un grupo tan numeroso era un riesgo, incluso para Maldonado y sus matones. «Señor Maldonado», dijo uno de los campesinos con tono desafiante, «mejor váyase. Este pueblo y sus cerros ya no le pertenecen para hacer lo que se le antoje». Los ojos del magnate ardieron de rabia contenida. Durante unos segundos que se hicieron eternos, pareció dudar si ordenaría un tiroteo o se marcharía. Finalmente, con un bufido de desprecio, hizo una seña a sus hombres. «Nos vamos, por ahora, pero ténganlo claro, volveré, nadie se burla de mí». La tensión se disolvió un poco en cuanto las camionetas arrancaron, perdiéndose en la noche. Solo entonces, Diego exhaló un suspiro tembloroso y se dejó caer de rodillas junto a Estrella, revisando si estaba ilesa. La yegua tenía los ojos desorbitados por el susto, pero no sangraba ni presentaba heridas nuevas. El niño la rodeó con sus brazos, llorando de alivio. Los campesinos se acercaron, explicando que habían oído rumores de la presencia de Maldonado en el cerro, y habían decidido actuar. Doña Carmen y don Aurelio agradecieron con profunda emoción. Miguel se limpió el sudor de la frente, todavía aturdido por lo cerca que estuvieron del desastre. «Lo importante», dijo un hombre que parecía el líder del grupo, «es que ahora pueden continuar su camino. Nosotros cubriremos su retaguardia un tramo. Maldonado no se atreverá a atacarlos con tanta gente vigilando». Diego, con la voz quebrada de gratitud, miró a Estrella y luego a quienes los habían rescatado. «No sé cómo agradecerles. Nos han salvado la vida». El líder le sonrió con calidez. «Tú salvaste primero a esta yegua. La compasión llama a la solidaridad, muchacho». El viaje hacia la libertad, así custodiados por los campesinos durante los primeros kilómetros, Diego, Estrella y los demás se internaron de nuevo en la ruta de los Olmos. El cielo empezaba a clarear, y con la luz del alba, sintieron que la pesadilla de Maldonado quedaba atrás, al menos por ese día. Estrella cojeaba menos aunque cansada, y los brazos solidarios que la rodeaban le daban el impulso necesario. A lo lejos, las montañas parecían abrirles paso hacia un horizonte nuevo, un lugar donde la crueldad no mandara. Miguel, doña Carmen y don Aurelio intercambiaron miradas. Tal vez por fin podrían proteger a Estrella y a Diego, alejándolos del azote de un hombre sin escrúpulos. El niño, lleno de gratitud y coraje, acarició a su yegua. «Seguimos vivos, Estrella. Lo logramos». En esa madrugada cargada de emociones, la brisa susurró un presagio luminoso. Había batallas por delante, caminos por recorrer, pero la unión de aquel grupo improbable, un anciano, una curandera, un joven humilde y un niño sin hogar, junto a la nobleza de una yegua salvada del abandono, demostraba que la fuerza del cariño y la solidaridad puede vencer incluso al orgullo más cruel. Y así, con cada paso, se acercaban a un futuro donde Estrella brillaría por fin, libre de miedos y sombras. El sol ya estaba alto cuando avistaron, tras un recodo del camino,
Las primeras señales del rancho de Elías. Una cerca bien cuidada, varios árboles frondosos, y al fondo, una casa modesta pero sólida, con un corral amplio y un granero a un costado. Diego sintió que el corazón le latía más rápido. «Ahí está», murmuró don Aurelio secándose el sudor de la frente. «El rancho de mi sobrino. Ya casi llegamos». Estrella, como si entendiera, levantó la cabeza y relinchó suavemente. La yegua había resistido todo el trayecto con una fortaleza admirable. Su pata herida, aunque aún vendada, apenas la hacía cojear ya. El tratamiento de doña Carmen y los cuidados constantes habían dado resultado. Un hombre de mediana edad, robusto y de tez curtida por el sol, salió al encuentro en cuanto los divisó. Llevaba un sombrero gastado y una camisa de mezclilla. Era Elías, quien los recibió con un abrazo fuerte para su tío y saludos cordiales para el resto. «Así que esta es la famosa yegua», dijo, observando a Estrella con ojo conocedor. «Y tú debes ser Diego. Mi tío me contó todo en su carta». El niño asintió sosteniendo con firmeza las riendas improvisadas de Estrella, como si temiera que aún pudieran arrebatársela. «No te preocupes, muchacho», añadió Elías con una sonrisa. «Aquí estarán a salvo. A Maldonado no le gusta meterse en mis tierras. Ya hemos tenido nuestros encontronazos antes, y sabe que no me intimida». Aquellas palabras reconfortaron al grupo exhausto. Los invitó a pasar. Su esposa, una mujer de rostro amable, salió a recibirlos con agua fresca y un plato de frijoles recién hechos. Mientras comían en silencio, agradecidos por la hospitalidad, Elías los condujo hacia un establo amplio y limpio, separado de la casa principal. «Aquí puede descansar Estrella», explicó. «Tengo buena paja, agua limpia y hasta un poco de medicina para caballos. No será la primera vez que curo a uno herido». Diego miraba todo con asombro. Después de tantos días de incertidumbre y miedo, aquel lugar parecía un paraíso. Doña Carmen suspiró aliviada, viendo que al fin su trabajo de curación tendría continuidad. Miguel y don Aurelio se dejaron caer en unos bancos, con el cansancio de la travesía finalmente manifestándose en sus cuerpos. Mientras acomodaban a Estrella en su nuevo hogar temporal, colocándole agua fresca y forraje, Elías se acercó a Diego. «Mi tío me dijo que te arriesgaste mucho por esta yegua». Hizo una pausa, estudiando el rostro agotado pero determinado del niño. «¿Por qué lo hiciste? Muchos la habrían dejado morir, siendo un animal abandonado por alguien tan poderoso como Maldonado». Diego acarició el cuello de Estrella en silencio, como organizando sus pensamientos. Todos en la habitación guardaron silencio, esperando su respuesta. Incluso la yegua pareció voltear, con sus grandes ojos fijos en el niño. «Porque yo sé lo que es estar solo», dijo finalmente con voz quebrada. «Sé lo que es que te abandonen, que te dejen tirado como si no valieras nada». Las palabras salían lentas, cargadas de una emoción contenida durante años. «Mis padres murieron cuando era muy pequeño. No tengo hermanos ni familia. He vivido en las calles desde que recuerdo, durmiendo bajo cartones, comiendo sobras. La gente pasa de largo, como si fuera invisible». Una lágrima resbaló por su mejilla sucia, pero no la limpió. Cuando vi a Estrella ahí tirada, con su pata herida y esos ojos llenos de dolor, me vi a mí mismo. No podía dejarla morir sola. No podía ser como todos los que pasaron a mi lado sin mirarme. Ella merecía una oportunidad, igual que yo la merecía. Doña Carmen ahogó un sollozo. Miguel apretó los puños, conmovido. Don Aurelio bajó la cabeza, quizá avergonzado de haber pensado, al principio, en abandonar a la yegua. «Los que estamos solos», continuó Diego, ya sin contener las lágrimas, «nos reconocemos. Hay algo en los ojos que lo dice todo». Estrella me miró y yo la entendí. Sabía que si yo no la ayudaba, nadie lo haría. Y tal vez ella pensó lo mismo de mí. Estrella, como si comprendiera cada palabra, acercó su hocico al rostro del niño, secando suavemente sus lágrimas. Un gesto tan tierno que incluso Elías, hombre recio y poco dado a sentimentalismos,
Tuvo que carraspear para disimular su emoción. «Pues ya no estás solo, chamaco», dijo finalmente, poniéndole una mano en el hombro. «Ni tú ni Estrella. Mi rancho no es gran cosa, pero hay espacio para ustedes dos». Diego alzó la vista, sorprendido. «Quiero decir que necesito a alguien que cuide de los caballos, alguien que los entienda como tú entendiste a Estrella. Si quieres quedarte, hay un cuarto junto al establo. No es mucho, pero es mejor que la calle». Y ella señaló a la yegua. «Parece que ya te ha elegido como su dueño». El niño no pudo contener un sollozo de alegría. Se abrazó al cuello de Estrella, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo parte de algo, parte de alguien. Doña Carmen se acercó con los ojos brillantes de orgullo. «Te lo dije, hijo. La compasión siempre encuentra su camino. Has salvado a esta yegua y ella, a su manera, te ha salvado a ti». En los días siguientes, el grupo permaneció en el rancho, recuperándose y planeando qué hacer. Doña Carmen y don Aurelio decidieron que volverían al pueblo. Miguel, que había encontrado trabajo como ayudante de Elías en la carpintería del rancho, se quedaría un tiempo más. La pata de Estrella sanó completamente. Ya no cojeaba, y su pelaje, antes opaco y desgreñado, brillaba bajo el sol gracias a los cuidados de Diego. El niño, por su parte, había ganado peso y color. Ya no era el chiquillo flacucho y asustado que recogió a una yegua moribunda. Ahora parecía fuerte, decidido. Una tarde, mientras cepillaba a Estrella en el corral, vio aproximarse a Elías con un papel en la mano. «Llegaron noticias del pueblo», dijo, tendiéndole el mensaje. «Maldonado se fue. Dicen que tuvo problemas con unos inversores y que perdió mucho dinero. Ya no representa una amenaza para ustedes». Diego sonrió, aliviado pero no sorprendido. De alguna manera, sentía que la justicia, tarde o temprano, alcanzaría a quien tanto daño había causado. «¿Sabes?», comentó Elías, observando cómo Estrella trotaba libremente por el corral. «Ella podría ser una gran yegua para montar, cuando estés listo». «Creo que ambos estamos casi listos», respondió Diego, siguiendo con la mirada los movimientos elegantes del animal. «Hemos recorrido un largo camino juntos». Y así era. Del abandono a la esperanza, del dolor a la sanación, de la soledad a la compañía. Diego y Estrella habían formado un vínculo inquebrantable, demostrando que incluso en los lugares más oscuros, donde el poder y la crueldad parecen imponerse, la bondad puede brillar con fuerza inesperada. Aquella tarde, mientras el sol se ponía sobre el rancho, un niño y su yegua galopaban por primera vez juntos, libres al fin, bajo un cielo que ya no amenazaba tormenta, sino que prometía, en cada estrella naciente, un mañana lleno de posibilidades.